Hola mundo, mucho se ha hablado del ChatGPT. Quise hacer una prueba para ver si con la ayuda de esta inteligencia artificial, pues que básicamente te responde cualquier cosa, podríamos escribir un código de Machine Learning y pues te digo que el resultado me dejó asombrado. Esto me pareció importante hacerlo porque, según dicen, esta herramienta nos puede dejar sin trabajo, cosa que no creo, pero es relevante ahora porque cada vez es más difícil encontrar trabajo y sobre todo si es la primera vez que estás en búsqueda de trabajo. En este video vamos a ver cómo el ChatGPT me ayuda a realizar un análisis de datos en Python. Vamos allá. Bien, como te decía en la introducción de este video, vamos a utilizar el ChatGPT para hacer un análisis de datos en Python. Esto, pues, el resultado me dejó sorprendido, ya te digo. Así que para eso vamos a ver muy por encima qué es el ChatGPT, porque seguramente ya lo has escuchado y ya sabes qué es. Y vamos a ver cómo utilizarlo para desarrollar un código de Machine Learning. En este caso vamos a utilizar los datos del Titanic, ahora te voy a explicar por qué. Pero la premisa es que todo el código lo va a escribir el ChatGPT. Yo no voy a escribir código. Al final del video voy a dar una conclusión de esta herramienta que me parece muy potente y hablar un poquito sobre ese tema de si nos puede quitar o no el trabajo. Y ahora, antes de continuar con el video, voy a dar un pequeño espacio de publicidad. Esto, si no quieres verlo, lo puedo entender totalmente y puedes avanzar un poco el video, pero es para todas aquellas personas interesadas en el curso de portafolio. La convocatoria para el curso ya debería estar abierta y te voy a dejar los enlaces para que te inscribas si este curso es de interés. Recuerda que es un curso para hacer tu primer proyecto de análisis de datos y así avanzar en tu carrera, pues ya sea de Data Scientist o de Data Analyst. También puedes hacer algún proyecto de Machine Learning. Los detalles del curso los voy a dejar en un enlace, así como el precio, las fechas, todo. Lo que sí te adelanto es que el sábado 11 de febrero tendremos nuestra primera clase en vivo a las 5 p.m. hora de España. Por lo que hasta el viernes, antes de esa fecha, habrá tiempo de inscribirse. Nuevamente, todos los detalles los voy a dejar en el enlace y ahora sí, vamos con el video. Y para entrar un poquito en detalle sobre lo que es el ChatGPT y cómo utilizarlo, vamos a ir a esta página. Vamos a ir a esta página donde pues nos va a dar una breve introducción. De esto no voy a hablar mucho porque, como te dije, es muy posible que ya hayas visto otro video de este tema. Pero pues más o menos aquí explica qué es el ChatGPT. Vamos un poco más abajo. Es un sistema de chat basado en un modelo de lenguaje artificial GPT-3 desarrollado por esta empresa y pues la idea es como que tú puedas conversar con él, mantener conversaciones como si fuera una persona y pues responde cosas de casi cualquier cosa. Y pues nada, yo estaba viendo este artículo y más abajo pone pues cómo usarlo, tienes que irte a esta página de acá, tú mismo puedes hacer la prueba, registrarte y hacer lo mismo que estamos haciendo aquí desde tu ordenador, así que eso está genial. Y lo que me pareció interesante es que cuando buscas las cosas que puede hacer el ChatGPT, por acá pone que te permite escribir código, decía en alguna parte. Por aquí no está. También puedes pedirle líneas de código. Cuando leí esto yo dije, en serio, vamos a hacer la prueba, ¿no? Y estuve pensando un poco en cómo podíamos reutilizar algún código que ya hubiésemos hecho para ver si esta inteligencia artificial pues podía replicarlo, ¿no? Entonces fue cuando me acordé de este video que hicimos, si te fijas, en 2021, es decir, lo hicimos hace año y medio más o menos, en donde hacemos un análisis de datos. Aquí utilizamos los datos del Titanic, pero llevamos como un flujo de análisis de datos como estándar, ¿no? Así, digamos, el análisis que vamos a hacer ahora resulta como más transparente porque este video lo puedes ver. El código asociado a este video está por acá en GitHub, que también lo puedes descargar y probar. Y bueno, el dataset es público, súper conocido, los datos del Titanic. De esto hemos hablado ya en muchos videos y sobre todo sobre lo que es la plataforma de Kaggle. Aquí tú puedes irte a Data, ves qué significa, descargas los datos y haces tú mismo las pruebas. Entonces lo que vamos a hacer en este video es hacer como una especie de notebook en donde carguemos los datos, que lo vamos a tener, acá lo tengo yo, el análisis que hicimos en 2021, y acá este espacio lo he reservado para lo que nos va a dar el chat, copiarlo, pegarlo acá y ver más o menos qué sale. Ya yo he tenido una conversación previa con el chat, lo que vamos a hacer es repasarle, copiar el código y pegarlo aquí. Entonces, si te fijas, este notebook va a estar por acá y ya tengo los datos cargados. Esto es importante que lo tenga porque si no, no podrías hacer el análisis, ¿verdad? Y pues nada, entonces me voy a ir a este notebook para repasar un poco lo que habíamos hecho en el video, que como te dije lo puedes mirar, está en YouTube. Y un poco estos son los pasos que sigue ese análisis y vamos ahora a ver un poco el ChatGPT que nos dice, ¿no? Entonces, cuando entras al ChatGPT, pues tienes una ventana como esta y acá tú puedes preguntarle cualquier cosa. Aquí te pone algunos ejemplos y puedes preguntarle en español y te responde. Yo la prueba que hice es esta que tengo aquí que dice que es Kaggle, porque pues empecé preguntándole al chat qué era Kaggle, a ver si sabía, ¿no? Que Kaggle es una plataforma en línea para la competencia, bla bla bla, lo que ya sabemos que es Kaggle. Le pregunté si sabía cuáles eran los datos del Titanic, pues me dijo cuáles son. Aquí lo puedes leer, la información está bastante bien resumida.
Y le pregunté pues cómo descargar los datos en Kaggle, asumiendo de que yo no sabía cómo hacerlo. Y pues bueno, te dice que tienes que crearte una cuenta, aceptar los términos, todo esto, darle el botón download, lo que está por acá abajo. Luego le pregunté cuáles son los pasos para un análisis de datos, y aquí ya fue cuando empecé a asombrarme, ¿no? Que me pareció súper interesante porque aunque estas son respuestas bastante genéricas, igualmente el análisis que nosotros hicimos con estos pasos también son sacados de, digamos, de mi experiencia, pero son bastante genéricos en la literatura, ¿no? Entonces, él habla de empezar a importar y cargar los datos, un poco igual que nosotros. Recordemos que este notebook lo hicimos en 2021. Luego la limpieza de datos, este es un paso que acá nosotros no escribimos porque la limpieza la hicimos durante la exploración. Luego él lo separa en otro paso como la exploración, preparación de datos. Nosotros después de exploración tenemos procesamiento, que son cosas parecidas. El modelado, aquí los modelos, la evaluación y la comunicación de resultados. Nosotros después de evaluación tenemos predicción. Esto entiendo que hará la predicción en la parte de modelo o de evaluación. Y la conclusión y próximos pasos pues es lo mismo que comunicar los resultados. Entonces ya me parece interesante que esta herramienta de forma automática pues nos dé estos pasos. Luego le pregunté cómo puedo cargar los datos del Titanic en un Jupyter Notebook de Python. Entonces bueno, para hacer esto tienes que utilizar este código. Fíjate que está descargando pandas. Luego me pareció súper interesante que pusiera el nombre TrainCSV, o sea, sabe que se llama así los datos. Y nos muestra las primeras 5 filas, ¿no? Esto es como lo clásico. Vamos a copiar esto. Lo pegamos por acá. Lo ejecutamos. Y pues si te fijas, lee los datos, que es increíble, ¿no? O sea, yo no he hecho nada de código, solo he copiado lo que está acá. Bueno, también te dice que para hacer esto tienes que haber descargado los datos previamente. Y luego le seguí como preguntando por los pasos, ¿no? ¿Cómo hago la limpieza de datos del Titanic? Esto... me gustó esta pregunta porque también es algo que siempre me preguntan mucho, como cuáles son los pasos de una limpieza que hay que hacer, y no hay como una regla estándar en la literatura de qué es lo que se debe hacer porque depende mucho de cada dataset. Sin embargo, algunas de las cosas más comunes pues siempre la decimos, y me pareció bastante acertado lo que la inteligencia artificial pues también respondió. Una verificación de una verificación de valores nulos es parte de los pasos de la limpieza. Y pues te pone el código de cómo hacerlo. Entonces podemos mirar estos dos. Primero le hemos pedido las columnas nulas y bueno, nos dice que hay 177 nulos en Age aquí, y en Embarked hay 2. Entonces genial, porque ya nos está diciendo que limpiar. Eliminar duplicados también lo podemos hacer, es parte también de la limpieza aquí. Y bueno, ahora en principio ya no habría duplicados. Creo que este dataset no tenía tantos duplicados. Y luego la parte de convertir datos. Acá pues toma la edad. Y si hacemos aquí, vamos a poner una nueva. Esto convierte los datos de edad a numérico. Valdría la pena ver cómo estaban antes. A lo mejor era un tipo object. Vamos a ponerlos por acá. Vamos a abrir una aquí primero, solo para verificar. Y aquí podemos utilizar el método data.info para ver, digamos, la edad. Pues aparece como un float. Y luego de hacer este cambio, vamos a ver si lo cambia a otro tipo. Era float. Bueno, lo sigue dejando como float. Esto, aquí en principio me queda la duda de por qué me está recomendando esto en este caso. Pero bueno, parte de los pros y los contras de la inteligencia artificial, ¿no? Luego vendría el tratamiento de outliers. Esto es una técnica que es bastante más difícil de hacer. Podríamos preguntarle cómo se hace, a lo mejor nos da una respuesta, pero no lo vamos a hacer en este video. Y el tratamiento de variables categóricas. Esto de las variables categóricas sí que lo vimos en el notebook primero que hicimos, cuando vimos acá la parte de la exploración, vimos el describe y también vimos el describe de las variables categóricas, ¿no? Esta es una forma de llamarlo. Entonces, bueno, luego de ver esto de la limpieza, le pregunté al chat GPT cómo podía hacer ahora un análisis exploratorio, ¿no? Suponiendo que ya fuimos a la parte de carga de datos, de limpieza, vendría la exploración. Y lo primero que me da primero que me recomienda es buscar estadísticas básicas, que lo haríamos con el describe. Esto vamos a ponerlo por aquí, en el del chat. Y pues bueno, esto como habíamos visto justo ahora, lo habíamos visto aquí también, el describe. Y luego me recomienda hacer una visualización de datos, esto ahora por la edad. Vamos a ver qué tal el gráfico que está haciendo esta cosa. Aquí play. Y pues me da un histograma de la edad que es bastante interesante, pues gente menor a 18 años, gente mayor de edad. Y luego también podemos hacer como una especie de análisis de correlación. Vamos a ver este código.
me dice qué variable está más correlacionada con otro. Aquí no vamos a ver un poco de qué trata el análisis, sino las cosas que nos va dando la ChatGPT. También podemos hacer agrupación de datos, y esto también es interesante para la parte de exploración, porque puedo hacer como conteos o promedios de cada una de las variables. Fíjate que aquí te está recomendando separar por hombre y mujer la edad. Entonces, bueno, está súper interesante todo eso. También parte de la exploración es un análisis de supervivencia. Esto supongo que está relacionado al tema del target del Titanic. También me gusta que el ChatGPT es bastante correcto políticamente, ¿no? Y siempre te dice que esto es alguna de las técnicas y puede haber otras cosas. Esto es verdad. Y luego pasamos a preguntarle cosas más específicas sobre, por ejemplo, cómo miro cuántas columnas tiene el dataset de Titanic de Kaggle y cuáles son estas columnas. Entonces, bueno, que nos da el código para las dos. Esto vamos a mirarlo por acá. Y primero dice, el número de columnas serían 12 y estas columnas serían estas de acá, las de Passenger y todo eso, ¿no? Luego de eso pasamos a preguntarle cómo puedo verificar el tamaño del dataset utilizando Python. Esto del tamaño ya es como más el método .shape. Perdón, el método no, el atributo .shape, porque en este caso no tiene paréntesis. Es un atributo del dato y bueno, te dice cuántas filas tiene y cuántas variables tiene. Y aquí me llamó la atención porque pues me dio estos otros de acá para ver el tamaño del dataset. Y por otro lado el número de elementos, ¿no? Que sería multiplicar esto de acá. Entonces hasta ahí está todo bastante bien. Le pregunté también cómo hacer el estudio de la variable target, como lo de supervivencia que decía más arriba. Y bueno, él ya sabe que el target es la variable de supervivencia. Lo va poniendo por acá. Primero hacer un conteo de cuántos sobrevivieron y cuántos no. Esto es lo primero que se hace. Y luego también te da la opción de tomarlos como digamos a nivel de porcentaje, que me parece genial que lo dé de una vez porque siempre es lo segundo que te preguntan. Siempre te dicen cuántos datasets da y luego, bueno, qué porcentaje representa eso del total. Como extra, pues también te da el gráfico, entonces pues fíjate que nos está dando bastante información sin pedírselo tanto. Esto es como lo primero que se hace. Y luego ya haríamos el análisis de ese target con respecto a cada una de las otras variables. Eso es un poco lo que quiere decir aquí, utilizar un análisis estadístico como vimos más arriba, o el análisis de cada una de las variables, o como dice aquí, la relación entre las variables y la supervivencia. Acá esto se quedó como parado aquí. Yo creo que iba a escribir el código para esta parte, pero bueno, se quedó hasta ahí, se quedó parado y ya le intenté regenerar la respuesta y no dio. No sé si es un problema del chat o así, pero bueno, digamos que hasta aquí está bastante bien lo que nos regresó. Luego lo que hice fue forzar un poco la pregunta. Le dije cómo agrupo los datos en pandas para hacer conteos de la variable target con respecto a la edad o el género, un poco pensando en lo que había faltado acá. Y bueno, sí que lo hace porque pues toma el group by y luego nos da los conteos de esto, ¿no? Si vemos acá, nos dice, bueno, esto por edad no tiene mucho sentido porque nos está poniendo la edad, o sea, para cada rango de edad, cuántos hay de cuántos meses o años tenga. En este caso, habría que primero hacer una agrupación como los que tengan de 0 a 1, de 1 a 2, y luego hacer una agrupación más estilo histograma. Pero bueno, es algo extra que a lo mejor habría que preguntarle primero a la inteligencia artificial. Si hacemos lo mismo para la otra variable, pues nos da el mismo análisis, nos dice cuántos hombres y cuántas mujeres hay. Luego le hice una pregunta sobre las gráficas y bueno, me llamó la atención porque la forma como la hice, le dije ¿cómo hago una gráfica de la pregunta anterior? No volví a escribir todo. Y él ya sabía a lo que me refería y pues me regresó esta gráfica hecha en Matplotlib. Vamos a ver aquí. Y bueno, nos da una gráfica de la edad que, como te decía, esto a lo mejor no tiene tanto sentido porque tendríamos que agrupar las edades, ¿no? Aquí nos está poniendo literal todas las edades como vienen en los datos. Habría que hacer un preprocesamiento previo, pero bien, y lo mismo lo hace también para el género. Vamos a ver si puedo copiar esto. Vamos acá, lo pegamos, pues tenemos el gráfico de supervivencia por género. Esto habría que revisarlo con más detalle, pero lo que me gusta es que te da una base del código. Luego le pregunté también por los datos faltantes, cómo se calculaban, y pues me da el método del isNull, que bueno, uno también de los más utilizados. Acá podemos ejecutar el código y me dice cuántos datos faltantes hay para la variable de edad, y bueno, nos vuelve a recordar el info. Y esto sería como para ver los registros de donde estén faltando los datos. Vamos a mirar aquí a ver qué nos regresa. Y bueno, serían estos casos, ¿no? Por si es de interés también analizarlo en más profundidad. Y todo esto se lo preguntamos porque como nos dimos cuenta también haciendo este análisis que veamos el mismo problema,
La forma que encontramos acá de solucionarlo fue imputando datos, y vamos a ver que también la inteligencia artificial nos recomienda algo parecido. Entonces, dado que tenemos estos datos faltantes, ¿cómo se rellenan estos datos, no? Y pues bueno, existen varias maneras. Una manera sería rellenar con un valor específico, y lo que te dice es que se suele hacer con la media. En el análisis, si lo vemos, me parece que nosotros lo hicimos con la mediana. Fíjate que aquí estamos poniendo el ICNA, y nosotros lo hacemos con la mediana. Esto por razones estadísticas, en el video explicamos que es mejor la mediana para este caso particular. Sin embargo, la media tampoco es que sea algo malo. Entonces vamos a poner acá en la parte del ChatGPT, imputar los datos con la media, perdón. Y luego de hacer esta imputación de la edad, si nos íbamos al notebook, el próximo problema que veíamos es que nosotros queremos utilizar la variable de género dentro de los modelos, y para esto necesitamos que esté en un formato de 1 y 0 y no en el formato male y female. Entonces vamos a preguntarle a la inteligencia artificial cómo se hace. Aquí ya estamos viendo que es con un map. Y pues la inteligencia artificial nos dice lo mismo, ¿no? Aquí le preguntamos cómo cambiar esta columna, y lo que nos dice es que podemos utilizar el map o el replace. Entonces me parece interesante porque fíjate que este código en esencia es muy similar, pues el gender mapping que hace el 0 y el 1 a este de acá. Nosotros hemos puesto female como 1, pero da igual. Y luego le hace el punto map, que es básicamente lo mismo que estaba acá. Esto le damos ejecutar. Y esta sería la forma con el replace. Cualquiera de las dos valdría. Luego en el análisis lo que estuvimos haciendo nosotros por acá fue crear nuevas variables. Y esto me parece una de las cosas más interesantes porque tiene que ver mucho con la creatividad de cada científico de datos para hacerlo. Yo entiendo que este algoritmo, digamos, utiliza lo que otras personas ya han hecho como para trabajar eso, pero cuando le preguntamos cómo crear nuevas variables, pues nos dice un poco lo de la lógica y todo esto, y crea una variable que es decir si una persona es niño o no. Entonces es interesante porque este problema ya lo ha trabajado mucha gente, hay mucha información en internet sobre este dataset, por lo que creo que la inteligencia artificial tiene como de dónde sacar, ¿no? Sin embargo, creo que este es un área, por ejemplo, donde sí que la creatividad humana sigue siendo muy importante, ¿no? Porque si nosotros le preguntásemos a esta inteligencia artificial sobre un dataset que sea desconocido, a lo mejor no te daría una respuesta tan concreta como esta, ¿no? Así que esa es una de las razones quizás por la que creo que va a seguir siendo importante el trabajo humano como data scientist y no tanto de inteligencia artificial con ChatGPT. Nosotros acá hemos creado una variable para decir si una persona viajaba solo o no, y esto era basado en cosas que se explican en el video. Y la inteligencia artificial pues lo que nos da es esta de si una persona es niño o es adulto, ¿no? Que básicamente lo hace con un where de NumPy. Esto también lo podemos ir ejecutando acá. Y bueno, acá nos da el problema de que no está ejecutado el NumPy, ¿no? Que no lo... NumPy as np. Y ya está. Creo que no nos dijo más arriba que lo ejecutáramos, pero bueno. Se lo podemos perdonar, ¿verdad? Luego también toma el tamaño de la familia. Y acá luego le pregunté de lo que me parece más interesante, que es cómo entreno un modelo de regresión logística al dataset del Titanic. Yo pensé que me iba a dar de una vez todo el código. Sin embargo, se va como desde el principio. Aquí no entendí muy bien por qué hizo esto. Pero pues me dice desde importar las librerías, que eso está bien, pero me empieza a decir como desde que tengo que leer los datos, luego sacar los dummies, separar en train, test y split. Y bueno, luego la parte del modelo, que era un poco la que esperaba yo primero, ya la pone por aquí. Y bueno, eso está bastante bien, me parece. Vamos a copiar esto solamente acá, que nosotros el data ya lo tenemos. Bueno, vamos a poner acá, lo ponemos desde acá nada más, ¿no? Vamos a ejecutar. Sacamos los dummies, a ver. Fíjate que solamente estoy copiando lo que está acá. Acá me está dando un problema. Ah, bueno, no hemos cargado el train test split. Ese está más arriba acá. Vamos a abrir una nueva celda aquí. Copiamos, pegamos. Ejecutamos esto. Ahora sí funciona. Y hacemos el punto fit, ¿no? Entonces fíjate que ya sabemos cómo crear un modelo de regresión logística, ¿no? Podemos utilizar el punto predict para ver las predicciones. Vamos a ver. Aquí. Y vamos a calcular ahora aquí el gpred. Pues nos da unas predicciones interesantes. ¿Cómo evaluar el modelo? Pues aquí nos da algunas de las métricas que son de interés. Estas son como las más sencillas. Pero fíjate que entrenó un modelo con 80%
¿cómo se llama? De accuracy. Entonces, pues bueno, a mí me parece bastante bien para que lo haga de forma automática, ¿no? Luego le pregunté lo mismo, pero para hacerlo con un árbol de decisión. Y aquí empezó a contarme toda la historia también de lo que estábamos diciendo, solamente que acá se quedó parado otra vez y no continuó. Yo pienso que después me iba a decir lo mismo de regresión logística, pero con el otro modelo. Solo que bueno, se quedó parado, lo intenté ejecutar varias veces, pero no dio más. Y lo último que le pregunté también, pues porque como todo esto lo habíamos hecho en el video para subir las predicciones a Kaggle y pues ver qué tan bien lo habíamos hecho con respecto a otras personas, le pregunté cómo puedo guardar las predicciones de un modelo hecho en sklearn y toda esta historia. Entonces, bueno, me dijo que las predicciones las podía guardar primero en un data frame donde pusiera el JPred, que ya los tenemos por acá. Luego tendríamos que mirar el de unir los datos con las predicciones. Esto no lo voy a ejecutar todavía. Y luego el resultado mandarlo a un CSV. Vamos a ejecutar esto dos. Vamos a poner este y este. Entonces fíjate que te da un CSV que podemos revisar acá. Sin embargo, este como tal no está del todo bien porque esto hemos debido de haberlo hecho con el dataset, no el de train, sino el de test. Pero bueno, para efectos prácticos esto nos dice cómo, dado un dataset, dado un data frame de Panda, ponerle una nueva columna y exportarlo a un CSV, que básicamente es lo que nos interesa hacer. Entonces, si volvemos acá, luego de tener las predicciones en un CSV, le pregunté también cómo subirlas, ¿no? Y lo primero que dice, bueno, crea el archivo CSV, que es la pregunta anterior. Inicia sesión en Kaggle, vete a la página de competencias, sube el CSV y básicamente te dice que tienes que estar pendiente del formato, que es lo que te decía acá, que en este caso este no es el que nos serviría, sino uno como este, que fue ya el que nosotros hicimos con el Passenger ID del conjunto de test y los que sobrevivieron. Esto puedes irte al video y ver cómo lo hicimos específicamente, pero en esencia utilizamos estos mismos comandos. Creo que el código de eso está por acá abajo, vamos a ver. Luego de hacer los modelos, acá nosotros vimos la matriz de confusión, hicimos otras cositas que seguro si lo hubiésemos preguntado al ChatGPT también lo hubiera hecho. Pero quiero irme hasta el final, a ver. Acá, fíjate que nosotros hicimos el data frame, lo creamos de una vez así con el JPred y esto de acá, y luego le pusimos el toCSV, que es el que nos recomienda también acá. Y pues ya después no le pregunté mucho más, pero básicamente todo lo que estuvimos haciendo a lo largo del análisis, el ChatGPT supo responderlo. Vamos ahora sí a hacer una conclusión final de este video. Y muy bien, ¿qué te ha parecido la herramienta? Yo la verdad quedé asombrado con lo que puede hacer o el código que le podemos pedir. Y como te digo, en mi opinión, creo que sigue siendo una herramienta bastante potente, en algunos casos algo superficial, como estuvimos viendo en el video cuando le pedimos el tema de las gráficas, nos dio como unas muy sencillas. Y aunque también es cuestión de preguntarle, creo que puede como quedarse trabado en esas cosas, ¿no? Por supuesto es una herramienta que está en mejora y va a seguir mejorando con el tiempo. Cada vez veremos cosas que nos llamen mucho más la atención. Y creo que con respecto al tema de si esta herramienta nos va a quitar el trabajo o no, en principio yo te diría que no. Porque hay cosas todavía como esta parte de creatividad a la hora de crear variables, que te decía que es algo muy humano, muy de pensar el problema y darle con nuestra lógica, que es algo que una inteligencia artificial que no tenga esa experiencia o que no haya sido entrenada con problemas similares, difícilmente lo va a poder hacer o va a poder dar una respuesta lógica. Esa al menos es mi opinión. Coméntame tú si opinas lo mismo o crees que por el contrario ya estamos en el punto donde tenemos esa inteligencia artificial que nos va a dejar sin trabajo. Algo que me llamó la atención a la hora de estar chateando con la inteligencia artificial y de ver lo que me daba, es que me recordaba mucho también el proceso que se da cuando estás trabajando y no sabes cómo hacer un código y le preguntas a Google. La diferencia es que Google no te da una respuesta tan condensada, sino que te da muchas otras páginas en donde tienes que ir a buscar. Por lo general terminas viendo preguntas y respuestas de Stack Overflow y de ahí copias los cachos de código que necesitas y lo adaptas a tu algoritmo. Yo pienso que la forma en cómo podríamos terminar utilizando el ChatGPT es de una forma similar. Es decir, que ahora en vez de preguntarle a Google, oye, ¿cómo resuelvo este error?, va a haber una inteligencia artificial a la cual le preguntemos lo mismo. Y lo que creo que nos va a hacer un gran ahorro de tiempo es que en lugar de nosotros tener que revisar 10, 15 o 20 páginas web con respuestas a ver cuál nos sirve, la inteligencia artificial sabrá filtrar mejor la información para darnos la que necesitemos. Y creo que en la mayoría de los casos va a ser muy acertado. De esta forma, la gran ventaja que veo de esta herramienta es que nos va a ahorrar tiempo de programación, más allá de que nos va a quitar el trabajo o de que ya no vamos a ser necesarios, sino que en vez de pasar una hora buscando en Google el problema, un error, a lo mejor vamos a durar 10 minutos o 20 chateando con esta inteligencia artificial. Espero haberme explicado y si no, pues me puedes preguntar algo más sobre qué me refiero.
Y lo segundo que también me llamó mucho la atención es que como esta herramienta es como muy fácil de utilizar, sino simplemente hablándole en un lenguaje natural, podemos hacer código de Python sin saber Python. Esto creo que es una herramienta de doble filo, ¿no? Porque por un lado mucha gente va a tener acceso a este conocimiento o mucha gente va a poder programar en Python sin necesidad de saber tanto. Lo que, como te digo, puede ser bueno porque más gente va a poder hacer más cosas, pero también cuando se hacen estas cosas sin el conocimiento previo puede traer problemas, ¿no? Este es como cuando hablábamos en Machine Learning, las personas que sabían hacer modelos pero que no sabían las razones estadísticas por las que lo hacíamos, lo poníamos en una zona que llamábamos Danger Zone, ¿no? Porque podemos llegar a conclusiones erradas. Creo que acá puede pasar algo similar. Y otra cosa que también creo es que como el acceso a esta información es mucho más sencilla, más personas van a estar capacitadas para acceder a estos trabajos de inteligencia artificial, de Python, de programación, ya esto tanto en el mundo de desarrollo web, como data science, como de muchas otras ramas. Y lo que esto puede generar es más competencia. Entonces, para mí la conclusión de todo este tema del ChatGPT no es que una inteligencia artificial te vaya a quitar el trabajo, sino que personas que pueden capacitarse más rápidamente puedan competir por los mismos puestos de trabajo por los que quizás tú también estás compitiendo. Entonces creo que puede hacer la competencia más complicada. En este sentido creo que lo importante es actualizarse, saber de qué va esta herramienta, tener acceso a esa información también y saberse diferenciar de alguna forma de la competencia, ya sea, pues lo voy a decir nuevamente, teniendo un portafolio de datos creo que es lo más importante. Y esto puedes hacerlo de muchas maneras. Acá voy a mencionar el curso de portafolio, pero también hay muchas otras formas en las que de forma gratuita puedes empezar a investigar cómo hacerlo y es lo que te recomendaría hacer si quieres de alguna forma ser más competente o más competitivo en el mundo laboral. Y pues nada, estas han sido mis conclusiones de lo que fue este experimento y me gustaría mucho saber tu opinión. ¿Crees que la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo? ¿Crees que este experimento le faltó alguna cosa que pudiera haberlo hecho más interesante? ¿Has hecho también tú tus pruebas con esta herramienta? Y pues nada, cualquier otra opinión es aceptada. Y no mucho más. Te mando un saludo, un abrazo, soy Rafa y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.